Le digo a Gaby, pues que se nos vayan sumando los demás. Entonces, sí es importante lo que vayan trabajando ya del proyecto, ¿ok? Porque recuerden es el 80% y yo pienso que les va a ir muy bien. El día de hoy vamos a describir problemas de aprendizaje en cuanto a la lectura, síntomas y su tratamiento, así como de la escritura. Explicar la importancia de la intervención transversal profesional para el tratamiento de los problemas de aprendizaje. Aquí vamos a recordar qué es el trabajo transversal, Chema, a nivel profesional. Ponme un ejemplo. El trabajo transversal era cuando hacías como unión con tus demás colegas, ¿no? Para dar un seguimiento hacia los alumnados. ¿Sí? Colegas, pero pues Ajá. psicólogos, psicólogas, pero ¿quién más pudieran intervenir? Allí pues serían los pedagogos, psicólogos educativos o... no, ya iba a decir los padres de familia, pero no, esos no. Sí, esos no entran. Pero sí entra, por ejemplo, en el caso de un niño que tenga una disfunción cerebral, pues entraría el, el neurólogo pediatra, ¿no? Ujú, ¿Sí? Bueno, sí. y vamos a enumerar los agentes que deben incluirse. Los agentes significa todos aquellos que pueden participar y que están involucrados en estas situaciones y vamos a ver sus funciones en cuanto a la atención de quien está sufriendo ese problema de aprendizaje. Las dificultades en la lectura y en la escritura. El proceso tanto de lectura y escritura no consiste, dice, únicamente en acceder al significado de las palabras a través del reconocimiento y la escritura de las mismas, sino que debemos ir más allá en cuanto a la comprensión. Esto es bien importante, ¿eh? La comprensión y composición de la escritura. Les pasa inclusive a muchos adultos que cuando ustedes les entregan una hoja, ¿eh? Ya no hablo, 20 hojas, una hoja, una página va y les dicen, léela, ya la lee y le preguntan, ¿de qué se trató? Generalmente, ¿cuál es la reacción de las personas cuando les preguntas luego de que les diste a leer una página y al término de la lectura les dices, ¿y de qué se trató? ¿Qué te contestan en general, Itzel? ¿Cómo es su reacción? Bueno, en la biblioteca me ha pasado mucho, pero con adolescentes, le pregunto y se quedan con que, ay, es que ya se me olvidó, Ajá, así contestan, ese es y se vuelven a poner a leer. Esa es la reacción, pero por lo general, ¿eh? En general. Entonces, esto tiene que llevarnos a nosotros a algo más. Tenemos que ir hacia la comprensión lectora. Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí en el municipio de León tienen a los niños, pues no sé, es como una dinámica que tienen de niños lectores, ¿no? Y a través de esto reciben también alguna compensación, pero tienen que leer una serie de libros y hacer trabajos de sus lecturas realizadas. Entonces, esto tiene que irse trabajando la lectura de comprensión desde el inicio de la adquisición de la lectura y la escritura, porque se convierte luego en un acto o en un hábito no deseado, ¿eh? El que no se vaya comprendiendo esto. Según Sánchez y Cuetos en el 2002, tanto en la comprensión lectora como en la composición escrita interfieren una serie de procesos. En la comprensión lectora
En primer lugar, para comprender un texto debemos de activar los conocimientos necesarios para dar coherencia, integrando texto y conocimientos. Fíjate bien, una de las estrategias que se tienen en relación a la comprensión de la lectura es cuando tú estás leyendo algo y te encuentras con alguna palabra, algún término desconocido, inmediatamente aclararlo, clarificarlo, comprenderlo, porque si no en el contexto se puede perder, ¿sí? Se puede perder el significado de lo leído. En segundo lugar, debemos reconocer palabras y acceder al significado de las mismas. Esto se llama la ruta léxica o fonológica. Los niños preguntan, ¿y esto cómo se dice? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es? Construir proposiciones, integrar las ideas linealmente, construir preposiciones globales para finalmente integrar todas las ideas del texto en un esquema. Este ejercicio en la comprensión lectora, entonces utilizamos diferentes caminos, ¿no? Uno de los caminos que se hacen es explícalo con tus palabras, o sea, construye tú el lenguaje para explicar el texto que estás leyendo. Y por último, tener en cuenta procesos de autorregulación, crear metas, supervisar el proceso y evaluar los logros alcanzados. Fíjate bien cómo esto ya nos va dando una idea de tu intervención como psicólogo, como psicóloga. Para poder atender la comprensión lectora, entonces no es únicamente el reconocimiento de la grafía, de lo escrito, ¿no? De lo escrito, sino que se tiene que integrar todo el texto leído para darle una coherencia, una estructura y llegar finalmente a que la persona reproduzca con sus propias palabras todo lo leído, todo lo que fue tratado en ese tema o en ese párrafo según las edades y que la persona entonces también, tú como psicólogo, como psicóloga, que sienta la persona que está siendo reconocida también por sus logros. Entonces, el reforzamiento, ¿no? Tú sí puedes, me pareció muy bien, pero también estas expresiones que haces como psicólogo, como psicóloga, tienes que decirle a él o a ella, decirle, ¿y tú cómo te sentiste, no? Después del logro alcanzado. Con esto se da un reforzamiento de la seguridad y confianza en los logros obtenidos. Esto es para todas las tareas, ¿sí? Esto es muy importante. Y en la composición escrita, en primer lugar, debemos conectar lo que deseamos exponer con los conocimientos que suponemos en la mente del receptor. O sea, cuando se está escribiendo algo, no se da por supuesto que los demás me van a entender. Se hacen muchas suposiciones con mensajes o no, Gaby. La gente utiliza mucho la suposición. Sí, o como usted lo está diciendo, que nosotros lo expresamos de una forma, pero la otra persona no lo recibe como nosotros lo estamos diciendo, lo puede como malinterpretar. Ajá, y entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar que nuestro mensaje sí está cumpliendo con todo lo que nosotros suponemos o tenemos la idea primera de enviar al receptor? ¿Cuál sería una estrategia? Tú mandas el mensaje, el otro lo lee y después, ¿tú qué tienes que hacer? Como preguntarle o lo que entendió. Así es, preguntarle lo que comprendió. Y de esa manera nosotros nos retroalimentamos y podemos entablar ahí una dinámica interesante para que se comprenda todo el proceso de la comunicación.
En segundo lugar, asegurar que una proposición se conecta con sus ideas inmediatas, expresa un significado global que dé sentido a la idea y las preposiciones dando coherencia al texto. Esto les pasa mucho en los trabajos que se realizan, las investigaciones, los ensayos, el que en un momento dado las ideas de pronto no están interconectadas y no dan forma a una explicación general de un tema. Entonces, es como si estuviéramos hablando de campos semánticos. ¿Recuerdas, Esmeralda, qué es un campo semántico? ¿Y me puedes dar un ejemplo? Un campo semántico. Así es, un campo semántico. Ay, como que ya no me acuerdo, profe. ¿Quién se acuerda? Chema, Itzel. Como, ay, ¿cómo explicarlo? Como las palabras que aunque se escriben diferentes, se parecen en su significado, que tienen como similitudes. Por ejemplo, este, un libro, una libreta, un cuaderno, algo así. Algo así. Les voy a explicar. Un campo semántico es un conjunto de cosas, objetos, que pertenecen a un mismo grupo, ¿sí? Es pertenencia. En este caso, voy a tomar tu ejemplo. Libro, libreta, lápiz, sacapuntas. ¿De qué estoy hablando? Sí, de útiles escolares. Útiles escolares, ¿sí? Entonces, el campo semántico es útiles escolares y todos los elementos pertenecen a esto. Y si yo meto ahí libro, libreta, sacapuntas, tijeras y meto manzana, ¿está bien construido el campo semántico? No, ¿verdad, Gaby? No, otro. Ya no, porque el elemento manzana no pertenece a ese grupo. Entonces, es lo mismo, sucede lo mismo en la construcción, no solamente de un campo semántico, sino en el ordenamiento de las ideas para expresarnos en el desarrollo de un texto. Hay personas que están hablando, por ejemplo, del desarrollo infantil, ¿no? Ya tienen el desarrollo infantil, están hablando del desarrollo infantil y de pronto meten un tema donde hablan sobre la transición a la edad adulta. Pues dices, nada que ver, o sea, está mal construido. Y esto les pasa, les digo, y para que se anticipen, a personas cuando están haciendo hasta su tesis, no están concatenando, uniendo sus ideas, estructurando sus ideas, dándole una secuencia lógica, incluyendo los elementos necesarios para que tengan luego una jerarquía en sus ideas y en sus exposiciones cuando están creando el texto. Esto se observa en muchos trabajos. En otras ocasiones tienen una redacción donde no utilizan el punto y aparte, ¿no? El punto y seguido, el punto y coma, la coma, unen todas las ideas en un solo bloque, así como para decir, hay que la otra persona entienda, ¿no? Y que la vaya dividiendo, a cabo sí sabe de ese tema, y entonces ahí viene el supuesto. Suponen que la otra persona va a estructurar lo que escribieron para que entonces se comprenda. Y por último, autovalorar si cumplo mis objetivos y supervisar el proceso. Entonces, esto es en relación a la persona que está desarrollando la composición escrita, esta habilidad, esta capacidad. Entonces, igual,
reconocer los logros que se tienen. Yo les voy a poner un ejemplo acerca de esto. Está un niño y hizo una copia, estoy hablando nada más una copia de un párrafo, porque el objetivo es que mejore su escritura, ¿no? Entonces le piden que copie nada más con su mejor letra, etcétera, el párrafo X. Entonces el niño reproduce ese párrafo en su libreta, ¿eh? Y lo hace muy bonito. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dicen, ya terminé, les dicen, está bien, sigue con lo que sigue, ¿no? Y no le hacen la reflexión y primero la revisión y después la reflexión al propio niño. ¿Qué se le debería de decir al niño? A Nayeli, en este caso, ya hizo la copia de su párrafo muy bonito y entonces, ¿qué le tiene que decir la maestra? O el papá o la mamá, según quien está supervisando ese trabajo. Pues primero lo tiene que reconocer ¿Sí? por el trabajo que hizo. Una pequeña felicitación, creo que eso es lo que motiva también, una felicitación para que no baje su calidad en el trabajo. Entonces hablas de un primer reforzamiento. ¿Estamos? Sí, sí, Vamos a está hablar bien. como psicólogos. Un reforzamiento. Y después de darle ese reforzamiento que es importante, que el alumno, aquí dice, en esta palabra por último, Autovalorarlo, que él mismo se valore su trabajo, ¿sí? sí. Que lo vea, que lo disfrute, que lo goce. Ustedes cuando hacen un buen trabajo, ¿no lo disfrutan luego al verlo? ¿Recuerdan sus años mozos cuando les dejaban una maqueta, por ejemplo, en la clase de biología, ¿no? O de ciencias naturales? ¿Cómo hacían esas maquetas? Nada más ahí se van, o las hacían muy bien. Y después de hacerlas muy bien, las tiraban a la basura. ¿Qué Profe, o también muchas veces, pues bueno, los maestros, yo recuerdo mucho en la primaria que igual nos ponían a hacer, ya sean las sumas o las divisiones o el texto, y muchas veces el maestro no iba y como que o sea, no lo revisaba y solamente nos decía a nosotros, ¿y tú cómo crees que lo hiciste o cómo te sentiste? Y pues ya muchas veces eso no lo dejaban para poder salir al recreo. Y pues como los niños sabían que no lo iban a revisar los maestros, ellos mismos decían que sí. Entonces, pues no era cierto. Y pues los maestros no van a ver el progreso y ya hasta el último de cada mes era cuando nos revisaban la libreta, pues a ver cómo íbamos. Y ya ahí es cuando se daban cuenta que en verdad no iba mejorando la escritura ni lo de las sumas ni las divisiones. Fíjense que me contó una maestra, que estudió en el Anglo Español. Esta maestra estaba muy guapa, muy bonita. Y, y- y dice que cuando estaba en la normal, porque antes estudiaba la secundaria y después de eso la normal, eh, un maestro les calificaba los exámenes por el número de hojas escritas el bonche de hojas, ¿no? Que iban escritas ahí, en el examen. Y entonces evaluaba la cantidad de hojas entregadas prácticamente. Y dice que en un examen, ella puso, sí, sus datos, las preguntas, e iniciaba bien el tema. Fíjate bien, iniciaba bien el tema y después escribía, usted es el más guapo, está precioso, hermoso. Usted es el más guapo, está precioso, hermoso. Y le ponía 10. Y le ponía 10. Entonces,
Cuando no se llega, como decía Nayeli, primero utilizar un reforzamiento, ¿no? Por parte de quien supervisa, de quien revisa. Y luego hacerles la reflexión al niño, al alumno, a la alumna, sobre cómo realizó su trabajo, qué le parece, cómo se sintió, pues es el momento para que se dé este proceso de autovaloración. Y de esa manera toman seguridad y confianza. Los métodos de enseñanza, hay muchos métodos, ¿no? De enseñanza para estos procesos. Para comenzar con la enseñanza de la lectura y de la escritura, debemos conocer previamente una serie de aspectos a tener en cuenta. Los niños aprenden paso a paso, de lo sencillo a lo complejo, de manera secuencial y acumulativa. O sea, los niños no los avientas a la reproducción ya de una letra, nada más así, sino que se tiene que hacer primero un proceso previo de maduración en cuanto a la coordinación de su ojo, su mano, tipos de movimientos, etc. Los niños previamente desconocen estas habilidades, por lo que hay que enseñar todo. Primero se enseña a leer, no se enseña primero a escribir. Si se fijan en ese proceso, que no se les enseña a escribir, sino primero se les enseña a leer, a reconocer. Ya que lo tienen reconocido, entonces sí lo escriben, sí lo reproducen. Pero primero observan, identifican, reconocen y luego reproducen. No podemos entonces pretender que la comprensión lectora, sin que se dé antes este proceso de poder decodificar la lectura, o sea, de comprender lo que se está leyendo, ¿sí? Yo les decía, si ven un anuncio en el puerto interior donde dice prohibido estacionarse y viene también ese mismo letrero en japonés, en chino, y que no existiera el aviso en español, no está prohibido estacionarse, ustedes van a reconocer que son signos, ¿cierto o no? Sí lo pueden reconocer. Y lo pueden reconocer que se trata de una escritura, pero no la van a comprender. No la van a comprender, van a identificar nada más las grafías, los trazos, y lo van a ver como un dibujo, ¿ok? Pero no van a comprender. Lo mismo sucede con el niño. En el inicio de la lectura de comprensión, el niño y la niña tienen que comprender bien la grafía para poder asentar las bases de la lectura de comprensión. Luego, no podemos pretender la comprensión lectora sin que previamente se dé el proceso de decodificación de la lectura, al igual que no se puede esperar la creación de textos si no se da la codificación de la lectura. Entonces, si el alumno no ha entendido, por ejemplo, una parte de un tema, no va a poder desarrollar el tema. Aunque tenga partecitas de conocimientos, si no es integrador su conocimiento, no va a poder desarrollarlo. La escritura es única, no se puede inventar sino reproducir. Ya están inventados los signos y ahora, ¿de qué se trata? De que tú los vas a manejar, tú los vas a manipular para que los puedan reproducir de la manera más completa que se puede, ¿no? En relación, por ejemplo, ¿cuál es la estructura mínima del significado de una palabra? O de una comunicación, más bien dicho, no de una palabra, sino de la comunicación. ¿Cómo aprenden? Fíjate, ¿cómo aprenden a hablar los niños? ¿Qué expresan primero? ¿Ya expresan palabras directamente? Primero son las entonaciones. Perdón. No, las entonaciones y luego sílabas. Empiezan a identificar imágenes y a unir esa imagen a un sonido. Fíjate bien cómo por intuición
mamás y papás les van enseñando a hablar a los niños. Les enseñan a un gato y ¿qué les dicen? Lo asocian con un sonido, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué dicen? El gato, ¿y qué dicen? Nomás tienden a pronunciar como todo. Bueno, me pasó porque sí tengo sobrinos chiquitos aquí en la casa y sí como que dicen la última frase de lo que significan las cosas, como para decir agua, dicen guau. Guau. Los relacionan con sonidos y les enseñan muchas veces a decir el gato, miau, el perro, guau. Les empiezan a relacionar y entonces se familiarizan con las imágenes. Lo mismo sucede con el alfabeto. Les enseñan las letras y les dicen el sonido. Para mí es un error, bueno, para mí, en mi experiencia, cuando los maestros les están enseñando las vocales y las consonantes, que apenas están iniciando en la lectura y en la escritura. Y entonces les dicen, la P de papá, la A de ala, y entonces escriben papá. ¿Y cómo le va a sonar entonces al niño cuando reproduzca papá? La P, está desestructurado. En lugar de decirle el sonido, ¿sí? Pu, 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 pu. Y cuando escriben mamá, mamá, le están señalando y entonces en el paso que van haciendo de esa lectura, van identificando cómo suena cada letra. Y entonces lo unen, dicen mamá, mamá. Y ese es un ejercicio que se hace luego para los niños y las personas que han perdido habilidades o que no tienen la habilidad lectora, se hace así, se hace después de manera rápida, mamá, ¿sí? Pero primero se pasa por este ejercicio de manera lenta, reconociendo cómo suena cada letra, ¿sí? Cada letra. Si queda claro, por ejemplo, con esta palabra, mira, única, ¿no? Se dice, primero lo vamos a leer de forma lenta, ¿sí? Y se dice única. Y fíjate bien cómo paso la flecha. Única. No corto, no digo única, sino que uno toda la letra. Única. Y después, forma rápida, única. Y la personita lo va construyendo y después cuando le dices todo el enunciado, ¿qué creen? Que lo reproducen de una manera muy ágil. Lo reproducen de una manera muy ágil. Entonces, esto es importante. Debemos de sentar las bases en el proceso de la lectura y la escritura de tal manera que nos aseguremos que el alumno, que la alumna o que la persona que tienen bajo tratamiento, porque tiene problemas en este sentido, vaya logrando primero la adquisición y la comprensión de las bases, ir de lo sencillo a lo complejo. ¿De acuerdo? Bueno. Estos son métodos de que les enseñamos para la lectura. Dice, método alfabético indirecto auditivo. Según Cantero, parte de los elementos mínimos basándose en la correspondencia entre el sonido y la grafía. Así, parte del reconocimiento de signos y sonidos elementales, aprendiendo en primer lugar las letras y su sonido, para luego combinar consonantes y vocales en sílabas. Esta a su vez en palabras y así llegando luego a la construcción de frases. Entonces, el método alfabético indirecto auditivo parte de identificar las letras con su sonido. Después, segunda parte, formar sílabas. Tercer parte, palabras. Cuarta parte, construcción de frases.
Dentro de esta modalidad de metodología se pueden agrupar en el método alfabético, basado en el aprendizaje del alfabeto, reconociendo cada una de las letras y su nombre, para después hacer combinaciones silábicas. Les enseñan a los niños a aprender A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. O sea, les están diciendo, ¿qué les están diciendo? El nombre de las letras. Es por eso que yo les digo que luego se pueden confundir. Estos son los métodos que se han utilizado en la historia del aprendizaje en los sistemas de enseñanza en las escuelas. El método fonético parte de la enseñanza de la pronunciación de las letras, lo que facilita la asociación posterior en sílabas. Pronunciación de las letras. El otro, el alfabético, es el nombre de las letras. Y aquí la pronunciación de las letras, cómo suenan. ¿Sí? ¿Sí está la diferencia, Gaby y Esme, de uno y otro? Porque ustedes se van, las que luego trabajen en el ámbito educativo, pues se van a enfrentar con esto y tienen que conocer, porque los maestros saben esto. Y luego te piden a ti fundamentos de cuál es el mejor camino para enseñarles entonces a los alumnos. Y después te enfrentas a cómo vas a construir un proceso de atención a quien tenga dificultades o problemas, retraso en el aprendizaje de la lectoescritura. El método silábico. Perdón. Parte de la sílaba para construir la unidad que percibe y distingue el oído. La aplicación sigue siendo mecánica y destaca el esfuerzo memorístico que requiere. Yo creo que la mayor parte de ustedes aprendieron ¿no? Método silábico, por las carretillas famosas. Veían la después, mame, mi, momu. ¿Sí? ¿Sí sé? ¿Sí? ¿Con cuál método aprendieron? Sí, maestro, con el... Con este, porque es muy utilizado, el silábico. ¿Tú también, Esme, o utilizaron otro? Sí, ese y el... No, pues sí fue más ese, profe. Bueno, a mí me sirvió más ese. Fíjate, y yo les digo que yo estoy en contra de ese, porque lo hemos demostrado que la adquisición de la lectura comienza ¿a qué edad? Lectura, ¿a qué edad normalmente? A los 6, 7 años. A ver quién da más o quién da menos. Subasta. 3, 4. Tú das a los 4. ¿Y tú, Maestro, es que también Desde el tiene, kinder. en el kinder, pero ¿a qué edad? Los 5, 4 o los 5. 5. maestro, es que también tiene que ver como como los maestros nos enseñen, ¿no? O la forma en que, pues sí, la forma en que enseñan o el método que están utilizando. Entonces depende del método, está bien. Fíjense bien, Les voy a hablar acerca de cosas reales. El niño, la niña, aprende a leer cuando comienza a hablar. Hablar, no a decir monosílabos, guau. No, ya cuando puede expresarse de una manera más completa. Entonces, si aprende un niño a hablar bien al año y medio, estoy hablando así, ¿qué creen? Que puede aprender a leer. Demostrado con personitas que han hecho estos ejercicios que les he dejado. ¿Por qué? Si puede, ¿qué es lo que identifican? Dijimos cuál es lo que se va identificando primero. Los dibujos, ¿cierto? Dibujos, ven un dibujo. ¿Por qué los niños dicen coca? A ver, ¿y si es coco, la coca?
¿Por qué no dicen Fanta? ¿Por qué no dicen? Reconocen el letrero, Coca, ¿sí? Y el cerebro integra esto y este reconocimiento. ¿Y qué decimos? ¿El niño ya aprendió a leer? No, el niño aprendió ¿qué? Identificar un dibujo, ¿cierto o no? Ve una imagen de Batman y tiene el letrero, Batman dice Batman y dicen Spider-Man. O sea, lo dicen y tú dices, no sabe leer, no, está identificando letreros. ¿Y qué es leer? ¿Identificar qué? ¿Identificar qué? Los sonidos y las letras. Las imágenes, ¿verdad? Eso es, Sí. imágenes. Tú traduces la imagen en un sonido. Luego, es que necesito tener el contacto no virtual con ustedes para que me llevaras a tu sobrinita, a tu sobrinito, Chema, para demostrarles ahí en ese momento cómo pueden adquirir, cómo pueden ejercitar ejercicios, ejercitar estas sesiones de trabajo con niños y aprenden a leer desde el primer día de la sesión. Y esto se utiliza también con las personas que han sufrido alguna lesión vascular cerebral, ¿sí? Y vuelven a recuperarse porque estás estimulando. La importancia es la estimulación que les das. El reconocimiento, como decía Nayeli, el reconocimiento, el darles el reforzamiento y después pasar al autorreconocimiento, que wow, cómo se sienten felices. Los niños cuando están aprendiendo algo, y hablo de, por ejemplo, de la lectura, se entusiasman y se emocionan tanto que quieren ir leyendo todo a su paso, ¿cierto o no? Van por la calle y ahí dice, y aquí dice, y mira, que es algo maravilloso. Y después, ¿por qué pierden esta capacidad de asombro y de gozo y de disfrutar de sus actividades? Porque no hay el reforzamiento y no hubo el autorreconocimiento. Nos queda menos de un minuto. Nos vemos a las 9. ¿Sale? Para continuar con el tema. Sí, Échenles un mensaje, Itzel, a los demás porque no se nos están uniendo. Carlos, Alma, Monse. Sí, maestro. Bueno. Ok. Ahorita se los mandamos. Nos vemos a las 9. Sí, maestra.